buenas noches. Bueno, ya entró en vigor la reforma judicial. El INE ya está realizando el proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros. Y el día de hoy vamos a debatir el fondo, qué es lo que hay detrás de esta reforma. El día de hoy nos acompaña Javier Tello. Javier, buenas noches. Leo, muy buenas noches. Blanca Heredia, muy buenas noches. Jesús Leo. Silva Gerso, ¿cómo estás, Chucho? Leo, ¿cómo estás? Déjame empezar contigo. El gobierno ha vendido la idea de que con esto se van a arreglar los problemas de un poder judicial que tenía muchísimos problemas, pero además que esto es un ejercicio de democratizar, porque vamos a elegir, el pueblo va a elegir a sus juzgadores. ¿Ese es el fondo de la reforma? Yo creo que no es el fondo de la reforma. Creo que no le da a la gente mayor poder para reconstruir al Poder Judicial y sobre todo no acerca la justicia a la gente. Me parece que es una reforma herméticamente desastrosa. Es una reforma en donde, a diferencia de muchos otros cambios que podemos nosotros ponderar, de decir, esta es una reforma que tiene tales aspectos positivos, pero tiene grandes costos, va a tardar en madurar, etcétera. Yo creo que esta reforma es por completo desastrosa para el país. Es una reforma muy radical, es una reforma que arranca la raíz de la autonomía y del profesionalismo del Poder Judicial, pero que no tiene como base un diagnóstico serio de los problemas de la justicia mexicana. No parte de un diagnóstico en donde se diga puntualmente cuáles son los problemas y, por lo tanto, cuáles son las medidas que se están usando para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Creo que lo que estamos viendo es la captura del Poder Judicial. Ese es el fondo. Por un bloque político que le va a dar a la coalición mayoritaria pues el control absoluto del Poder Judicial, además con el vicio, yo creo que muy relevante, de que se cambiará la naturaleza del oficio judicial en la medida en que se convierte a los jueces en diputados, se convierte a los jueces en representantes populares y, por lo tanto, se les convierte en funcionarios indispuestos a confrontar a la mayoría, indispuestos a confrontar al poder, sino simplemente buscar la manera de sintonizarse con él. Es entonces, en el fondo, la captura del Poder Judicial, Blanca. Primero, creo que importa mucho dónde categorizamos las cosas, Sí. ¿no? Y lo primero que yo quisiera decir es que no es el primer presidente de México, ni el primer jefe de gobierno o de Estado combinado que ha buscado un cambio radical en el Poder Judicial. Digamos, yo quisiera aquí citar dos casos. Uno fallido, que fue el caso del presidente Roosevelt en los años 30, que quiso hacer un cambio fundamental de la judicatura también en los Estados Unidos. Él, digamos, su bandera era lo que llamó la segunda carta de derechos, que eran los derechos sociales, derecho a la educación, a la salud y demás. No consiguió esto. En el caso de México, el antecedente... Pero a Roosevelt, el presidente lo paraba el Poder Judicial, la Suprema Corte, con las reformas del nuevo trato, ¿no? Del New Deal, y él dijo, no, tenemos que cambiar entonces la Corte. Exactamente. Okay. Son, digamos, lo que comparten estos tres, ¿no? Sí. Roosevelt, Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, es que traen proyectos cuyo contenido social, digamos, los grupos sociales que representan, enfrentan restricciones en las leyes, en la Constitución, en la propia conformación del Poder Judicial, que vienen de una distribución del poder que le daba mayor poder, digamos, a las élites, para decirlo de manera simplificada. El segundo caso, decías, es Lázaro Cárdenas. Sí. Lo más cercano a la reforma que estamos viendo ahora, me parece que en espíritu, es la reforma introducida por Lázaro Cárdenas cuando llega a la presidencia, que básicamente acota también los mandatos de los ministros, los reduce, los alinea con los tiempos políticos, acota el amparo, sobre todo los efectos generales del amparo, y esto limita. Ahora, efectivamente, si bien yo diría que es parte de esa familia de reformas, sí, en su radicalidad,
pues no tiene parangón ni precedente. Ni en México ni en ningún otro país del mundo hemos tenido una reforma en donde el conjunto del Poder Judicial federal y local, que son 7,000 cargos, van a sustituirse y ahora además se van a elegir por voto popular. El diagnóstico puede no parecerle suficiente a Jesús, pero a mí me parece que sí hay un diagnóstico, digamos, en la iniciativa de reforma, en la original y en la última aprobada, que básicamente pone el acento en el sistema de justicia no ha sido capaz de darle justicia a los mexicanos y concretamente critica de la operación del sistema del Poder Judicial previo a la reforma, bueno, al que todavía está vigente hoy, el que hay muchísima corrupción, el que trabaja básicamente para la oligarquía y el que no produce en general justicia y además tampoco la produce como tendría que hacerlo de manera pronta y expedita. Yo podría estar de acuerdo en general en este diagnóstico. En lo que no estoy de acuerdo es en que la propuesta específica nos permita atacar esas causas. Es como tengo gripa, pues no sé, córtate la cabeza. Pues no parece el mejor tratamiento para la gripa. Sí acaba con la gripa y también acaba con todo lo demás. No es la primera vez, digamos, que la 4T tiene un buen diagnóstico y una medicina machetazos, ¿no? Digamos. Efectivamente. Creo que lo que nos propone esta reforma ya aprobada es un riesgo muy grande de un debilitamiento importante del Poder Judicial y sobre todo de su independencia frente al Poder Judicial. ¿Qué significa esto? Dos cosas. A ver, rápidamente. Que los límites que el Poder Judicial le ponía y le puso sobre todo en este gobierno al presidente de la República, pues ya no será posible que se los ponga. Y quedan a la intemperie ya los derechos de todos. En el sistema de justicia actual, las grandes mayorías, las personas sin dinero para pagar un abogado, estaban en condición de indefensión. Ahora esa cuestión ya se universalizó. Muy bien. Javier, ¿cuál es el fondo de la reforma judicial, según tú? Yo creo que el fondo sí tiene que ver con democracia entendido de una cierta manera. Si la democracia tiene que ver con el gobierno de la mayoría, esta reforma le da a la mayoría, sin duda interpretada y representada por Morena y su líder, que es el presidente López Obrador, el control sobre el Poder Judicial. Yo creo que el fondo de la reforma tiene que ver con acabar con la idea de un gobierno limitado. Es decir, el modelo que surge de la transición a la democracia a partir de los 90s, de los 80s o de 2000, como quieras, es básicamente un modelo de democracia constitucional entendida la parte constitucional como una democracia limitada. ¿De pesos y contrapesos? Sí. Entre otras cosas, pero hay que limitar al poder. Es vamos a llamarlo, el liberalismo del miedo, ¿no? El miedo ante excesos de poder, ante tiranía de la mayoría, etcétera. Entonces, es un proyecto que va en contra de esa idea de constitucionalismo como gobierno limitado, como democracia limitada. Creo que de la mano de eso va también la idea de que el Poder Judicial en México, que surge la transición, ya ni se diga antes, siempre fue un poder que tenía un fuerte sesgo conservador y elitista. No por el perfil del ministro puntual que encabeza la corte o de un juez, sino como todos los poderes judiciales tienen un sesgo, y eso es algo que le gusta a unos, pero no le gusta a otros, incluyendo Morena. Vieron ese poder como un poder que tenía ese fuerte sesgo conservador y elitista, y en parte fue lo que permitió que la oposición al proyecto de la Cuarta Transformación operara totalmente válido, totalmente legítimo, operar a través del Poder Judicial para tratar de contener o detener incluso a la 4T. Entonces, creo que tiene esas dos funciones. La positiva, que puede también no gustar, es acabar con la idea de gobierno limitado. Que no necesariamente, No, adelante. Por favor. Sí. Que no necesariamente es antidemocrático. Si bien muchos podrán argumentar que el riesgo de ya no limitar al poder de esta manera, el riesgo es la tiranía de la mayoría, etcétera, 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 ¿no?
Bueno, yo creo que, por supuesto, un gobierno en donde hay un sujeto que tiene el permiso de hacer cualquier cosa, deja de ser un gobierno democrático. Un gobierno democrático no es solamente el gobierno de la mayoría, como se dice con esta tramposa invocación de la etimología, sino que implica necesariamente el respeto de los derechos de la minoría para que sean capaces después de convertirse en mayoría. Si no, no sabemos ni siquiera si esa mayoría sigue teniendo el respaldo de la gente. Creo que esta idea de que tenemos nosotros digamos, está poniendo en marcha una democracia alternativa, una democracia más auténtica, es una gran trampa. De lo que estamos hablando es de un régimen popular, pero autocrático. En el momento en que deja de haber controles al poder, eso no merece el nombre de democrático. Puedo nada más, sí, una cosa es control al poder, otra cosa es limitar el poder. Hay muchas democracias, Inglaterra, varias de las nórdicas, Francia, donde no hay control judicial. No hay una Suprema Corte que puede declarar una ley inconstitucional. Y son democracias. Entonces no hay ese límite. Bueno, entonces hay otro tipo de límites, hay un complejo de límites, sí, al poder. Creo que lo que estás haciendo tú es la defensa de una democracia que no tiene límites y que sigue siendo una democracia. No, yo no estoy diciendo eso. Que es otra versión de la democracia. Yo creo que no se sostiene una democracia sin restricciones, sin límites. Y ese me parece que es el paso que da el gobierno del López Obrador. Yo no creo. Es decir, podemos tener una discusión de cuáles son los límites necesarios para que exista la democracia, pero pareciera que tú argumentas que solamente si hay X límites, y básicamente estamos hablando de una democracia liberal, representativa, constitucional, con economía de mercado, si no hay todo eso, no hay democracia. Yo tengo una definición un poquito más flexible. Por ejemplo, mucha gente diría que si no hay pesos y contrapesos, y identifican como pesos y contrapesos un poder judicial que tiene la autonomía para declarar inconstitucional una ley como un peso, contrapeso fundamental. Y sin embargo hay muchas democracias que no tienen ese límite. Sí, entonces, la verdad, y nosotros le copiamos el sistema a Estados Unidos, que se basa particularmente en esa idea de los pesos y de contrapesos, y que tiene que haber un control judicial, alguien que defienda la Constitución, alguien que defienda a las minorías, que era uno de las, digamos, de las preocupaciones de Madison y de Jay y de todos los que escribieron los ensayos federalistas. Es decir, nosotros venimos de allí, no venimos del sistema parlamentario inglés que... Bueno, en Francia tienen otro sistema. Sí, en Francia es un sistema semipresidencial, en fin. Pero para nosotros, para el tipo de régimen que tenemos, creo que sí era fundamental la revisión constitucional. Pero bueno, que era una cosa bastante nueva, ¿no? Que introdujo la reforma de Cedillo 94-95. Pero con respecto a a qué tan es indispensable el Estado de Derecho como definición del régimen democrático, me parece útil separar democracia versus no democracia de existe o no existe Estado de Derecho, simplemente porque en la realidad nos permite hacernos cargo de muchas más situaciones y tipos de régimen. Ejemplo, tú puedes tener un régimen no democrático, de hecho dictatorial, como fue el caso de Franco o de Pinochet, que sin embargo, fuera del tema de derechos políticos, la verdad sea dicha, y hay muchísima literatura al respecto, había digamos, Estado de Derecho, sobre todo en materia comercial, pero también en el ámbito civil. Entonces, no es estrictamente lo mismo. Al mismo tiempo... Pero estás dejando el tema de derechos políticos a un lado, que es fundamental en eso. Sin duda, porque había ya sin derechos judicial, políticos... menos en el cuerpo político, ¿no? Efectivamente. Pero me parece que lo que toca ahora es hacernos cargo que hay esta reforma que implica enormes riesgos de que el conjunto de la población en México, digamos que si bien el gobierno ya no enfrente limitaciones para su acción, que en la interpretación más generosa será siempre a favor de la mayoría de la población, pero pudiera llegar al gobierno alguien que no es tan buena persona o que no tiene tan buenas intenciones, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero también porque los derechos que se habían logrado
algunos de aplicación general a través de las acciones de anticonstitucionalidad y de amparo, se ven seriosísimamente limitadas, de hecho prácticamente canceladas con la reforma recientemente aprobada. Creo yo que de todas maneras hay cierto espacio para seguirlo llamando riesgos y no ya un desastre absolutamente cierto y definitivo. Y eso tiene básicamente que ver con que sí se lograron dejar ciertos aspectos clave de la reforma judicial y su instrumentación a la legislación secundaria. Tal es el caso, por ejemplo, del Tribunal de Disciplina, como especie de inquisición. Bueno, pero no es trivial, no en todas las versiones estaba eso. Sí se pasó muchísimo de cómo se van a determinar las materias que puede juzgar, las pruebas, etcétera, etcétera, se pasan a legislación secundaria. Ahí se abre un espacio. Pero ¿sabes lo que estoy viendo, perdón, en esta mesa? Que creo que es el debate hoy en día más a la actualidad, que es esta cosa de si ya nos fuimos por completo a un sistema autocrático, como le queramos llamar, dictatorial, no autoritario, no democrático, o si todavía podemos decir que estamos ahí. Creo que si uno revisa los periódicos, las columnas, las mesas políticas, ese es el tema. A ver, si la reforma al Poder Judicial fue el último clavo al ataúd y decir ya no somos democracia, o sí. Yo creo que todavía hay un espacio en la legislación secundaria, tal y como está escrita el decreto de reforma, una serie de cosas que todavía tendrá que determinar el INE, por primera vez sin participación de los partidos políticos, y el hecho de que todo esto va a estar a cargo de la presidenta electa, que está a unos días de asumir el cargo, y que si una cosa nos ha demostrado es que ya como gobernante en la Ciudad de México, sí tuvo un estilo propio de gobierno, y entre las particularidades de ese estilo y prioridades que no siempre coincidían con las del Ejecutivo Federal, y uno es la atención al detalle, el orden en la instrumentación de las reformas. Yo creo que va a ser muchísimo más cuidado la instrumentación que la formulación y aprobación. Ahora, el día de hoy, precisamente Jesús en su columna de Reforma dice, ya lo llamas autocracia. Y dices, la paradoja es que va a entrar una mujer muy poderosa, ¿no? Pero muy limitada, también muy acotada, hablando de límites. Yo creo que lo es. A mí me parece que la decisión del 11 de septiembre cambia la naturaleza del régimen político, y me parece un brinco muy complicado este salto a la fe en las grandes capacidades de la presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma constitucional es una reforma muy detallada. Tiene un nivel de precisión, de detalle, de calendario que le deja a la legislación secundaria muy poco espacio. Es una reforma atada y muy bien atada. Y no es una reforma democratizadora, como dice Javier. No estoy de acuerdo. No dije eso. No estoy de acuerdo que el mecanismo electoral democratiza al Poder Judicial. El proceso electoral al que se nos convoca el año que entra es un proceso en donde vamos a ir con los ojos vendados. No podremos saber quién está como candidato a los cargos judiciales, porque vamos a tener una lista presentada por 3 partidos políticos, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Que en realidad es uno. Que son ahorita uno, y dentro de unos cuantos meses será, ahorita son 2 tercios. Y al rato será uno solo. Pero vamos a ir a oscuras a votar. ¿Cómo podemos llamar democrático un proceso en donde no podemos saber quiénes son los candidatos? Nada más para ponerles. Y además tenemos el vicio de que vamos a votar por una lista. No vamos a tener la capacidad de apreciar la experiencia, la capacidad, el talento de este candidato en específico, sino que vamos a votar por jueces de representación proporcional. Me parece que es un desastre desde la concepción misma de esta reforma. Javier. A mí no me gusta esta reforma, pero no me gusta por razones muy distintas a las que ofrece Chucho. Yo no creo que esta reforma es un contundente indicador de que este es el fin de la democracia mexicana. ¿Tú sigues pensando? Yo sigo pensando que es posible una democracia sin pesos y contrapesos de un cierto tipo, y
definitivamente creo que es posible una democracia sin control judicial. Es más, yo soy medio partidario de democracia sin control judicial. Prefiero de los países en el mundo que no tienen control judicial, prefiero cómo funcionan y cómo operan a los países como Estados Unidos y hasta hace poquito México, que tienen control, que tenía control judicial. Respecto a democratizadora, yo estoy totalmente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo en tu descripción de cómo va a ser este proceso. Lo único que dije es que lo que le da esta reforma es control a la mayoría, no individuos sumados que juntos se hacen mayoría y manifiestan su voluntad a través del voto. A la mayoría en términos de Morena, el partido mayoritario. O sea, al pueblo de México. No al pueblo de México. A Morena, a la mayoría parlamentaria, a la mayoría en el Congreso. Si mañana cambia y resulta que va a ser Movimiento Ciudadano la mayoría, será el control. Pero esa es la pregunta, si puede una minoría ya convertirse en mayoría con este sistema judicial. Yo creo que sí, pero esa es mi opinión y si quieren un día tenemos esa discusión. Yo creo que sí. Pero entonces en ese sentido yo coincido, una de las cosas que no me gusta es que dados sus objetivos, ¿sí?, que era evitar el control judicial o cancelar el control judicial, el empoderar a la mayoría a través de su partido mayoritario que es Morena, había muchas mejores soluciones. Es más, Carlos Elizondo, que estoy seguro que no está a favor de esta reforma, yo creo que en un ejercicio interesante hace unas semanas escribió sobre la opción de la tómbola. A mí se me hace una mejor opción que ir a votar de manera ciega. Además de que muchos ni siquiera van a salir a votar. Y los pocos que sí van a votar. Entonces, yo veo todos esos problemas en su solución a los problemas identificados. Por eso creo que es una mala reforma, porque es una mala reforma desde su propia perspectiva para tratar de resolver lo que ellos quieran resolver. Donde hay consenso, y creo que todos en esta mesa, es que es una mala reforma. O sea, tu esperanza es que la corrijan en la reforma secundaria. Sí. Esa es tu esperanza. Igual y sí, igual y no, pero todos coincidimos, pero todos coincidimos que esta reforma, como fue aprobada, es mala. Efectivamente es mala, es muy mala. Sí. Y algunos datos creo que pueden ayudar a nuestro auditorio, a aquellos que no están siguiendo esto con tanto frecuencia como quizá nosotros. En un ejercicio que hicieron unos analistas, porque realmente hay que hacer un ejercicio para saber exactamente, el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, para dar una idea, estaríamos votando en los jueces, en esta primera oportunidad, cerca de 200 cargos y cerca de 1,200 candidaturas. Bueno, es que... O sea, eso es materialmente imposible, la verdad. Gente que no puede hacer campaña. Además, gente que no puede hacer campaña. Entonces, sí van a poder hacer campaña. Lo que no van a tener es dinero para hacer campaña. Van a poder tener... Bueno, así dice, estoy citando a la norma, ateniéndome a otro rasgo de este decreto de reforma, que es inusualísimo. Por favor, tú eres aquí el único abogado en la mesa de origen, al menos, ¿no? Que dice al final el decreto, esta reforma se interpretará de manera literal, que ya, o sea, como si no fuera suficiente haberle cortado este dedo, este dedo, esta mano, etcétera, al Poder Judicial, además le quitan ya la garganta, porque no puede interpretar la ley. Entonces, efectivamente, yo considero que es una mala reforma, a diferencia de, al menos Chucho y tú, pienso que sí hay un espacio en legislación secundaria y ya reglamentos del INE para que se pueda matizar los peores consecuencias. Es una esperanza. Es una esperanza. A ver, una última ronda. Me parece muy curioso que estemos apelando a la esperanza, a la fe en este momento. Yo creo que no hay muchas razones para ser optimista de que se puede contener el efecto desastroso de esa reforma. Pero creo, y a lo mejor nada más suelto ahorita la idea, que hay un asunto que se ha repetido muchas veces. Y es que Morena tiene un buen diagnóstico, que López Obrador tiene un buen diagnóstico, pero tiene malas recetas. Sí. Yo creo que no hay un buen diagnóstico. Hay una difusión de los síntomas. Todas las cosas de lo que tú hablaste son síntomas de un problema. No es el hallazgo de la razón que causa el síntoma. Y eso no hay en la propuesta del presidente López Obrador, que abrazó sin mayor atención al detalle Claudia Sheinbaum.
Ahora, el diagnóstico Hay un es diagnóstico de fondo. que el Poder Eso no es Judicial... diagnóstico. que el Poder Perdóname, hay un diagnóstico de Síntomas. A fondo. ver, el hay Poder síntomas. Judicial no estaba al servicio de la oligarquía. Ese es el diagnóstico de fondo. Me ¿Eh? parece y que... que en ese sentido, y hay Me muchísima parece que literatura no- a nivel internacional, ni siquiera solo para México, de que durante el neoliberalismo las democracias en Occidente se volvieron fundamentalmente contramayoritarias. Se Bueno, llenaron ese es su de propósito. instituciones. El diseño tiene que ver Pero con ahí un sí sentido yo estaría. contramayoritario. Bueno, yo para no estoy a defender- favor. A ver, Yo no estoy Pero a así favor. está construido, No estoy a ¿no? favor. Como un No, mecanismo esa es contramayoritario. esa es una Hay manera de otras. construir la democracia. no Déjenme todas. decirles, porque el presidente sacó en este asunto a Tocqueville y yo me revisé Tocqueville. Y Tocqueville lo que dice es que lo que es increíble en América es que gobiernan las mayorías que son los pobres. Y lo que le da seguridad a la minoría que son los ricos es el control judicial. Y la elección Lo dice Tocqueville. Y la elección de los jueces locales es una pésima idea. Exactamente, también lo dice, pero vaya, hay ese contrapeso para que los pobres, que son mayorías, pues puedan de alguna manera ver, pero quitarle lo que- las garantías a los ricos, que son minorías. Lo dice. Ok, pues la verdad Tocqueville. tendría que haber citado no a Tocqueville el presidente, No, sino a todos pero- los constitucionalistas pero norteamericanos es mismos. interesante eso. Olvídate de los ingleses, los norteamericanos, que se han puesto la pregunta justamente de la cuestión contramayoritaria del origen del Poder Judicial. ¿Por qué en una democracia? Que es una pregunta que es importante. Claro. ¿Por qué en una democracia los jueces no son electos popularmente? Sí. Esa es una No, discusión bueno. que no está Y zanjada. era fundamental y que en está ahí el puesta debate sobre entre la mesa. federalistas y antifederalistas. Exacto. Entonces, Esa nada era más- una cuestión nada más fundamental, esta idea, claro. Chucho, una perdón, última, yo no una estoy de última. A acuerdo ver. que la única versión de la democracia es la contramayoritaria. No A ver. no es cierta ni históricamente ni teóricamente. No hay democracia Bueno, es desprendida la de opción. controles al poder. Ok. Control, sí. La democracia y el poder absoluto no se llevan. La A ver. democracia significa poder limitado. Yo estoy de acuerdo Poder con popular y poder limitado. Yo estoy de acuerdo con Es que Chucho, pero siempre hemos tenido esas... Salta de control a poder limitado. Pero en fin, y son palabras distintas con connotaciones distintas. Yo creo que Elabora, habría mejores desarrolla soluciones. eso. Yo hubiera acabado con el control judicial. O sea, si la única reforma No, ya hubiera se habido acabó, de deja ahora en con el adelante, control ya judicial. no hay control judicial. Por cierto, déjame hacer este paréntesis. Punto. Ya con eso yo hubiera estado muy contento. Nuestra amiga Ana Laura No, Magaloni, perdón. que no vino hoy, dijo, es que ya no hay control judicial. Al tú tener la mayoría para cambiar la Constitución, por De definición, todas formas, ya no hay Leo, control pero ¿qué judicial. pasa si alguien pierde esa mayoría? Bueno, por bueno, eso, sí, tú puedes sí. tener sistemas, insisto, en Inglaterra hay la vieja doctrina de soberanía parlamentaria, no hay control judicial. En Países Bajos, lo mismo. En Francia, las Cortes no pueden declarar algo inconstitucional. Hay lo que se llama el Consejo Constitucional. Sí, eso hay un que no tribunal son abogados, sí. son expresidentes, si quieren, y 9 personas que son designadas, todos políticos, todos, o sea, su perfil. Exministros, ex primeros ministros, exalcaldes, algunos no tienen ni licenciatura, ¿sí? Entonces no son abogados. Hay otros que- hay no, sistemas parlamentarios ellos- donde sí. En Israel hay control judicial y por eso se quiere chutar Netanyahu también al Poder Judicial. No, en Canadá tampoco hay. Bueno, en Canadá hay una muy rara ley. Tú puedes pasar como parlamento con una pequeña nota al pie de la ley de que esta ley no podrá ser declarada inconstitucional por el Poder Judicial durante por lo menos 5 años y se puede renovar. Fíjate, hay muchos ejemplos. Entonces, para mí, una reforma que a mí, Javier, me hubiera gustado y que hubiera resuelto el problema que López Obrador veía en el poder, o uno de los principales, es el tema del control judicial. Ya con eso. Por eso no me gusta, porque se me ocurre una larga lista. Yo no tengo problemas tal vez elegir a unos y no a otros. Yo Pero- sí creo pero en a la ver, carrera Javier, judicial, lo que pero tal vez a los ministros de la Suprema Corte pero a los ver, eliges. pero a ver, Y al Javier, resto no. pero a En ver, fin. en una constitución tan grande como la mexicana, donde hay muchos detalles, ¿qué pasa si un presidente pasa una ley como el de la industria eléctrica, que claramente contraviene a la Constitución? ¿Qué haces? ¿Quién acaba decidiendo si prevalece la Constitución o prevalece la ley eléctrica? Eso es lo que enfureció al presidente López Obrador, porque la Corte dijo, no, esto es inconstitucional. Sí. La jerarquía de la ley es muy clara. Prevalece la Constitución sobre la ley secundaria. Si tú no tienes ese control judicial, Pero muchos países no lo tienen. bueno, porque Sí. no, Muchos países democráticos. A ver, Inglaterra no tiene Constitución.
No, pero claro que tiene, pues no tiene constituciones. Las otras son constituciones, han de ser constituciones muy chiquitas que no tienen tantos detalles. Pero se como tienen la que mexicana. interpretar. Bueno, ¿y cómo se interpretan entonces? Bueno, hay distintos esquemas. Lo que ha metido, por cierto, mucho ruido en todos estos países no son tanto el tema que acabas de describir, Sí. sino son los tratados que han firmado todo mundo con También, todo mundo. también, Eso se ha jerarquía. metido en problemas. Te voy a decir qué pasa en Inglaterra y podemos ir por país y te digo qué pasa en cada país. Pero ahí te van a más Inglaterra. Ya se nos acabó el tiempo, pero En sí. Inglaterra, lo Sí. único que hace la Corte, la Suprema Corte, el equivalente a la Suprema Corte, es decirle al Parlamento, oye, por cierto, aquí parece haber una inconsistencia. Y el Parlamento, como hay esta vieja tradición, doctrina de soberanía parlamentaria, puede hacerle caso o no. Pregunta, ¿el Parlamento por mayoría simple puede decretar el fin de la monarquía y empezar una república? Yo creo que el Parlamento puede hacer lo que se le dé Por eso, la gana. por eso. Entonces, en ese sentido, no es un no poder hay limitado. prácticas Te constitucionales. voy a decir No hay el una constitución no escrita en Inglaterra. Claro que hay una constitución Bueno, pues no ahí escrita. está. Pero lo que no hay es un poder judicial que decide qué dice esa. La pregunta es quién tiene la última palabra. Eso. En Estados Exacto. Unidos, Eso. 9 jueces. Eso, En ese es el México, tema. 11 jueces. En Sí. Inglaterra, el Parlamento. Y esta propuesta no resuelve del todo. No lo Lo resuelve. único que le da al partido mayoritario, hoy Morena, es la posibilidad de controlar a los jueces y a los ministros de la Suprema Corte. Es lo que sucedió en Estados Unidos y de lo que se quejan los demócratas, que habiendo control judicial, ahora los jueces están en el bolsillo de los republicanos. Sí. Pero de sigue habiendo Trump, control de judicial. los Entonces, esta trumpistas reforma no en resuelve particular. lo que yo creo que es un problema de fondo. Una de las razones por las cuales no me gusta. Yo lo hubiera resuelto Pero fíjate, porque acabando con la ya nos control tenemos judicial. que ir a una pausa, pero está el tema del control judicial, de si debe haber o no control judicial. Y el otro que también es un gran debate que ningún país ha resuelto es cómo eliges a los jueces. Hay veces que es solo la judicatura, hay veces que es el Parlamento, hay veces el Parlamento con las dos cámaras. O sea, ningún país ha resuelto ese tema. Nosotros nos vamos a ir a una cosa muy radical, que es todos los jueces se eligen en las urnas. Y eso es un experimento que yo creo que no va a funcionar, porque lo trataron de hacer en Bolivia con las cortes mayores, los tribunales mayores, y ha sido un desastre. Ha sido un desastre. Esa es la realidad. Pero bueno, vámonos a una pausa. Está bueno el debate. bueno el Regresamos con el tema de la violencia en Sinaloa.